Bueno, retomamos entonces. Veamos. Habíamos quedado entonces que con calculadora íbamos a encontrar el valor de 15 multiplicado por seno de 62. Aquí tengo una aplicación de la calculadora para que sea más fácil para ustedes entender cómo es, ya que lo intenté por calculadora online, pero es más complicado. Entonces miremos, y también aquí ustedes pueden mirar según su calculadora más o menos cómo se puede hacer. Entonces tenemos que A es igual a B, que es 15, entonces copiamos 15 multiplicado por seno de 62, entonces por seno de 62, cierro paréntesis, dividido en seno de 42, cierro paréntesis, y esto nos da igual a 19.79, como nos aparece aquí en la respuesta, ¿no? Bueno, entonces esa sería la solución. Ese es el valor de A. El lado A mide 19.79 centímetros. Eso mide esta línea. Y ahí habríamos terminado ese problema, ese ejercicio. Luego se viene la actividad. Entonces, en la actividad tenemos que resolver lo que nos pidan, como les dije anteriormente. Si nos piden hallar el valor de A, por ejemplo, solamente, pues solamente hallamos el valor de A. Si nos pidieran el valor de B, pues solamente B. Pero si nos piden el valor de todos los elementos del triángulo, pues tendríamos que mirar qué falta. Aquí en este triángulo falta el valor de A, de B, perdón, aquí va, esta línea es B, que la que queda enfrente a B. Esta línea de acá es A, que queda enfrente al ángulo A. Como nos damos cuenta que abajo es C, que queda enfrente al ángulo C. Entonces tenemos ángulo, lado, ángulo, LAL. Sin embargo, si nos damos cuenta, subamos allá las dos formas de resolver un triángulo rectángulo según el teorema del seno. Estas dos formas dicen una que es que haya un ángulo, un lado y un ángulo, es decir, el lado debe estar entre los dos ángulos, o que haya dos lados y un ángulo que sea opuesto a uno de ellos. Entonces, ángulo, lado, ángulo, este sería el primer caso, ¿cierto? Bueno, ya sería resolverlo de forma similar al que resolvimos ahorita. El segundo ejercicio dice: calcula todos los elementos de un triángulo oblicuo ángulo si se sabe que B vale 57 centímetros, C vale 35 y el ángulo B vale 42 grados. Solamente nos dan un ángulo. ¿Cuál de los dos tipos sería el que deberíamos revisar? Si el tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 nos dice que es ángulo, lado, ángulo, y el tipo 2 es dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Como nos damos cuenta, tenemos dos lados y un ángulo que es opuesto a uno de ellos, o sea, aquí está, sería el segundo caso. Estos dos casos no es que tengan un proceso distinto para resolver, simplemente nos dicen que pertenecen al teorema del seno. O sea, tendríamos que utilizar teorema de seno para poderlo resolver. Eso es lo que nos quiere decir esos dos casos. Bueno, ya entrando entonces al teorema del coseno,
El teorema de coseno también se conoce como la ley de los cosenos y es de mucha utilidad, y cuando no podemos resolver un problema por el teorema del seno, hay veces que tenemos que utilizar el teorema del coseno, porque por ejemplo, si nos dan todos los lados de un triángulo, nos dicen que A vale 15, B 20 y C 30, ¿cómo hallamos los ángulos de ese triángulo? Sin que nos den un solo ángulo, cosa que no se puede hacer con el teorema del seno, porque en el teorema del seno siempre nos tienen que dar aunque sea un ángulo. ¿Por qué? Porque aquí dice ángulo, lado, ángulo, deben ser conocidos o si no, no se puede resolver, o dos lados y un ángulo, entonces siempre nos piden aunque sea un ángulo para poderlo resolver. Pero si en un problema nos dan solo los tres lados y no nos dicen cuánto vale ningún ángulo, pues no podemos usar teorema del seno sino teorema del coseno. Y las fórmulas del teorema del coseno son estas, son muy distintas a la del teorema del seno, son tres fórmulas y son realmente, pues se ven largas, pero son realmente sencillas, porque si vamos a trabajar con c, entonces c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por coseno del ángulo que forma las líneas a y b. Entonces aquí vemos este ángulo está formado por la línea A y por la línea B. Si quiero hallar A al cuadrado, o el valor de A, perdón, entonces la fórmula es A al cuadrado es igual a C al cuadrado, o sea, esta línea, más B al cuadrado, menos 2 multiplicado por B por C, por coseno de este ángulo que está enfrente del lado que me piden. Eso sí es obligatorio. Este ángulo tiene que estar enfrente, es opuesto al lado que me pidan. Si me piden C, el ángulo opuesto es este. Creo que se llama lambda, o rho, no me acuerdo el nombre ahorita de esta letra griega. Bueno, el hecho es que tiene que quedar enfrente, o llamémoslo el ángulo C también, para no complicarnos. Si me piden hallar A, necesito el ángulo alfa o el ángulo que está enfrente, el ángulo A. Si me piden hallar B, esta línea B, tengo que conocer el ángulo opuesto, o sea, el ángulo B o el ángulo beta. Muy bien, entonces lo mismo que en el teorema del seno, aquí hay dos tipos de solución, no de solución, no, sino de situaciones que se podrían presentar. La primera es que si nos dan todos los lados sin tener ningún ángulo, lo que les decía anteriormente, y la segunda es que si nos dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces si en un problema me dicen A mide tanto, B mide tanto y el ángulo C mide tanto, me están dando estos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, cosa que no se puede resolver en el teorema del seno, porque en el teorema del seno tiene que ser un ángulo opuesto, entonces me tienen que dar A, B y por ejemplo alfa, que es opuesto a A, o por ejemplo beta, que es opuesto a B, pero no me pueden dar el ángulo formado por los dos lados. Esa es la forma de reconocer cuándo vamos a utilizar el teorema del seno y cuándo vamos a utilizar el teorema del coseno. Miremos este ejemplo. Tenemos un triángulo ABC donde A mide 13 centímetros, C mide 19 y el ángulo B mide 55 grados. Vamos a hallar el valor del lado B y el ángulo A. El lado B, si no aparece el lado B, pues suponemos que es el que queda enfrente. Entonces este lado es el lado B.
y nos piden hallar el ángulo A, o sea este de aquí, no nos piden el C. Bueno, entonces como nos piden hallar el lado B, vamos a utilizar la fórmula que tiene la B al cuadrado. De las tres fórmulas que teníamos aquí arriba, vamos a utilizar esta tercera porque nos piden el lado B. También tener cuidado porque pues utilizamos A, B y C, pero se puede utilizar cualquier otra letra, X, Y y Z, por ejemplo. Pero entonces si esta es X minúscula, este ángulo sería X mayúscula, Y minúscula, Y mayúscula, Z minúscula, Z mayúscula. Entonces de acá vamos a despejar qué es lo que nos piden hallar, la B. Entonces aquí es fácil porque prácticamente ya está despejada la B. Entonces B al cuadrado es igual A al cuadrado, pero ¿cuánto vale A? Según vemos aquí es 13, entonces 13 al cuadrado más C, ¿cuánto vale C? 19, 19 al cuadrado menos 2 multiplicado por A, que es 13, por C, que es 19, por coseno del ángulo B, o sea el ángulo que queda opuesto al que voy a hallar. Voy a hallar este lado, el opuesto es 55 grados, entonces coseno de 55. Con calculadora sacamos ese valor, coseno de 55, lo reemplazamos acá, multiplicamos 2 por 13 por 19, nos da esto, 19 al cuadrado es 361, 13 al cuadrado es 169. De aquí nos queda, después de resolver toda esta operación, que debemos sumar primero estos dos y el resultado le resto de este producto que me da aquí, que como es 0,57, eso debe dar 250, 270, algo así. Hacemos la resta de estos dos y nos da este valor, 246.65. Pero aquí no hemos terminado. Vean como siempre hemos colocado b al cuadrado, b al cuadrado y aquí b al cuadrado. Pero aquí no nos piden el valor de b al cuadrado, sino el valor de la b, o sea el valor del lado. ¿Qué debemos hacer? Pues a ese número 246.6532, según está ahí, le vamos a sacar la raíz cuadrada. Vamos a ver aquí, bueno, lo hice al revés, raíz cuadrada de 246.6532, eso nos da igual a 15.70. Bueno, ese número, pues ahí ya cada cual mira que cuántas cifras quiere dejar. Si alguien me quiere dejar todo el número así como lo encuentra en su calculadora, no hay problema, desde que esté bien ubicado el punto 15.7 y que sea lógico, ¿no? Algunos estudiantes, por hacerlo de afán o que se copian, escriben respuesta 157 centímetros, absolutamente sin sentido que un lado mida 157 centímetros cuando el otro mide 13 y el otro mide 19. Está desfasado totalmente. Entonces ahí es donde esas particularidades son las que me dicen a mí que un estudiante está haciendo copia o hizo copia, porque no está dentro de la lógica un valor tan grande en un triángulo de esas medidas. Bueno, y aquí entonces ya se viene una problemática, el problema se convierte en algo un poco más complicado, y es que tenemos que hallar el valor de un ángulo. Entonces acá en esta parte, para hallar el valor del ángulo, tenemos que despejar. Nosotros necesitamos hallar el ángulo A. Entonces la ecuación que tiene el ángulo A pues es esta,
Sin embargo, pues aquí ya está, veo que está despejada. Vamos a ver cómo se despeja esa ecuación, que sería esta de acá, ¿cierto? Ángulo A o alfa. Entonces, ¿qué hicieron acá? Pues tengo que dejar este ángulo solito, imagínense. Todo esto hay que quitarle. Desde c al cuadrado hasta la palabra cos. Y ese proceso, pues ya algo ustedes conocen, porque eso son ecuaciones. Vamos a ver si les puedo explicar aquí en un tablerito. Tenemos acá. Veamos. Tenemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por coseno del ángulo A o alfa. Pongámosle A. Entonces, tenemos que miremos, tenemos que B está sumando, es positivo. Entonces, como B es positivo, pasa al otro lado, aquí donde está la negativo. Entonces, para poderlo entender mejor, voy a correr esto aquí. Vamos a correr este triángulo. Ahora sí, vamos a poner aquí el igual, y dejemos a al cuadrado a este lado. Entonces b al cuadrado se tiene que venir para acá. Entonces, como estaba positivo, lo mando negativo, pasa a negativo. Y c al cuadrado, tenemos c al cuadrado, también está positivo, pues lo mando negativo. ¿Qué me quedó? Menos 2bc por coseno de A, que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver, b al cuadrado es igual al cuadrado, perdón, más abajo es, sí, a al cuadrado menos b al cuadrado y menos c al cuadrado es igual a menos 2b por c por coseno de A. Entonces esta parte, menos 2bc, debe pasar también al otro lado a dividir. ¿Por qué no le cambio el signo? Porque aquí ya es un factor. Esta parte, menos 2b por c, es un factor. Está acá. Es un factor, y los factores, como son un producto, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces todo esto con signo y todo lo pasamos aquí debajo a dividir, que es lo que vemos acá. Y al resolver esto, la parte de arriba, bueno, aquí lo que hacen luego es invertir la ecuación para darle un orden. Entonces coseno de A pasa primero y esta fracción la ponemos después, es para darle el orden. Y en este momento ya reemplazamos valores. Tenemos el valor de A, que es 13, B vale 15.7 al cuadrado y C vale 19. Resolvemos todo eso en la calculadora. El valor, por lo que veo, va a dar negativo. ¿Por qué? Este 13 es menor que 15 y es menor que 19, y como se va a hacer resta, doble resta, eso va a dar algo negativo. Pero abajo, como también hay un menos, ese menos por menos se va a eliminar.
Entonces va a dar un número arriba, un solo número después de resolver todo esto. Ojo, porque primero se resuelven las potencias. Entonces 13 por 13 da 169, 15 por 15, lo que les dé ahí en la calculadora porque tiene decimales, y 19 por 19. Entonces ese resultado que va a dar negativo lo dejamos arriba. No siempre, no, depende del tipo de problema. No sé si siempre de negativo, pero en este caso sí. Entonces ese menos de arriba se elimina con este menos. Multiplicamos 2 por 15.7 por 19 y abajo nos va a dar otro número. Luego de tener pues los dos números, es una fracción y nosotros sabemos que las fracciones son una división, pues dividimos y nos va a dar este valor. Bueno, y aquí se viene una parte que les voy a explicar también utilizando nuestro tablero, y es lo siguiente. Vamos a ver si borramos esto. Listo. Entonces aquí íbamos en que coseno de A es igual a 0.735. Coseno de A es igual a 0.735 y un 0. Ese 0 final no es necesario ponerlo porque sabemos que después de la coma los ceros finales no cuentan. Bueno, entonces de aquí tenemos algo que en matemáticas de funciones se llama función inversa. Entonces las funciones inversas de las trigonométricas son 3. Entonces las voy a copiar acá. Tenemos que conocemos la función seno. Seno de un ángulo, el seno de x, nos da un valor a, cualquier valor que sea, que es un ángulo. Ese a puede ser en grados o en radianes. Es un valor entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1, ese valor de a. X es el ángulo. Entonces, si recuerdan, cuando yo iba a hallar, por ejemplo, seno de 30 grados, ¿cuánto daba? Eso es un medio, ¿cierto? O 0,5. Eso lo tenemos visto desde que estamos en el colegio. Pero entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen que seno de un ángulo, que no sé cuál es ese ángulo, incógnita, es igual a 0,5? Si no supiera esto de arriba, de que seno de 30 es 0,5, sino que me dijeran seno de un ángulo, inclusive ese ángulo lo podemos llamar x. Seno de x es igual, pasamos otra vez aquí un lápiz, seno de x es igual a 0,5. Entonces me preguntan, ¿cuánto vale esa x? ¿Cuánto es ese ángulo? Pues ya sabemos que es 30 grados, pero si no supiéramos, ¿cómo lo hallaríamos? Pues resulta que para eso utilizamos la función inversa de seno, que se llama arcoseno. Entonces por aquí la escribo, arcoseno. Entonces x es igual, dejémoslo ahí aparte, x es igual al arcoseno, pero hay otra forma de escribirlo también, no solamente arcoseno, sino se escribe sen elevado a la menos 1. Entonces sen elevado a la menos 1 significa arcoseno.
pero debemos siempre hacer un paréntesis para colocar un valor. ¿Cuál valor sería ese? Pues 0,5. Esta es la forma de hallar el arcoseno utilizando calculadora. Entonces vamos a ver con la calculadora cómo se hace. Todas las calculadoras tienen una tecla que es Shift o Second, que es un 2 y el 2 y la D, la N y la D creo, que significa segunda función. En Shift lo mismo, nos sirve para hallar la función que tiene el color de la palabra Shift. Por ejemplo, aquí es amarillo, entonces nos sirve para hallar todo esto de color amarillo. Y aquí encontramos seno a la menos 1. Entonces yo quiero hallar, oprimo Shift, seno, la tecla seno, pues para hallar arcoseno. Nuestro ejemplo es de 0,5. Entonces 0,5 cerramos, igual, nos tiene que dar 30. Ojo, porque esto debe estar configurado en sistema de hexadecimal. Esta tecla de abajo nos sirve para cambiar de hexadecimal, radiano, gradiano. Entonces tiene que estar bien configurada. Aquí en esta calculadora no se aprecia bien, pero en sus calculadoras debe aparecer la letra D. Si no, les da otro valor aquí. Bueno, entonces X es igual a 30 grados. Esto sucede, o esta es la forma de hallar un ángulo si conocemos el valor de la función trigonométrica. Entonces, con esta explicación vamos a hallar el ángulo que nos piden. Volvemos a nuestro caso. Sin embargo, aquí pues yo les hice el ejemplo con seno de 30 grados, pero aquí nos piden es coseno de un ángulo que no sé, A, me da 0,735. Este valor nunca puede ser mayor de 1 ni menor de menos 1. Si alguien le dio 1.7 ya le quedó mal. Tienen que tener cuidado al resolver esa ecuación que vimos anteriormente. Tiene que dar por debajo de 1, menor de 1 o mayor de menos 1. No puede dar tampoco, por ejemplo, menos 1.5 o menos 1.7. No. Máximo puede dar menos 1. O mínimo mejor. Y máximo 1. Bueno, entonces ya volviendo aquí. ¿A qué será igual? ¿A qué será igual a? Que es el ángulo. Pues arco coseno. Aquí ya no se llama arcoseno, obviamente, porque estamos hablando de la función coseno, sino arco coseno, que se escribe también como coseno a la menos 1, abro paréntesis, del valor que está adentro, que aquí sería pues 0,735. Esto nos daría en la calculadora, y si vean necesitamos calculadora, entonces coseno a la menos 1, o sea, shift cos de qué valor, de 0. Inclusive les voy a enseñar que en decimales, si empieza con 0 no necesito ponerlo, yo puedo poner el punto, eso significa 0.735 y nos rinde un poquitico más. Cierro paréntesis, esto es igual a 42.69 grados. Entonces el ángulo A mide 42.69 grados. Entonces miremos que en la siguiente cifra es un 2, pero como el 2 es menor que 5, entonces no hay que aumentar esta cifra. Podemos dejarlo así, por aproximación. Entonces nos vamos, véanlo, aquí está, 42.69 grados. Y aquí nos piden hallar el valor de todos
Ya hallamos el valor de A, el ángulo A, ya hallamos el lado B y nos falta el ángulo C, pero ya este es más fácil porque cuando tenemos dos ángulos pues podemos hallar el tercero fácilmente, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces a 180 le resto la suma de estos dos, de A y de, ¿cuál era el que tenía? B. B vale 55, ¿cierto? Entonces 55 más 42.69 me da 97.69, que está aquí. Entonces a 180 le hago esa resta y me da 82,32 grados. Esta es la respuesta de C. Y ahí ya encontramos los tres ángulos. Tenemos ya los tres ángulos, A, B y C, y los tres lados. A, B, que ya lo hallamos, y C. Listo, vamos a detenernos aquí un momento. Bien, para finalizar entonces, vamos a resolver estos dos problemas, o deben resolver estos dos problemas de triángulos oblicuángulos, y se debe enviar por PDF o mediante la aplicación Scanner que les comentaba. Está en la Play Store. Me parece muy bueno porque esa aplicación manda las fotos bien organizadas, es más fácil evaluarles y más rápido les puedo entregar nota. Entonces dice: un ingeniero topógrafo se le olvidó llevar su equipo de medición, desea calcular la distancia entre dos edificios. Aquí tenemos un edificio, aquí está el otro, eh, y el único dato que él tiene es la distancia entre él, o sea el topógrafo sería este punto, y cada uno de los edificios. Entonces él sabe que esta distancia de aquí a acá es 210 metros, esta es 180, y conoce el ángulo 39.4 grados. Entonces nos piden la distancia D. Esta D significa distancia, ojo, hay que tener cuidado ahí porque la letra realmente aquí sería la A, porque aquí está el ángulo A. Y esta línea puede ser la línea B minúscula, y esta línea puede ser la línea C minúscula. Entonces ahí está, fácil, porque es en nuestros dos tipos de casos del teorema del coseno. Este sería el de lado, ángulo, lado. Igual como les dije, pues si vamos a hallar este sería A, pues utilizamos de las fórmulas la que tenga la A al cuadrado, véala. Con esta fórmula se soluciona y les estoy ayudando bastante. Y el segundo, calcula los elementos de un triángulo oblicuángulo si se sabe que A vale 19, B vale 24 y C vale 13. Vean que aquí no nos dan ningún valor de los ángulos. Tenemos que hallar cuánto mide este ángulo A, el B y el C. Entonces, en este caso, pues pueden comenzar con cualquiera. Cualquier fórmula les va a servir de las tres. Si van a hallar el ángulo A, pues en primero pues utilizan este. Si van a hallar B, pues utilizan este. Y ya para hallar el último, que sería C, pues aplican lo de 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, me tiene que dar el ángulo que estoy buscando. Entonces ahí pueden aplicar estas dos primero de la forma que expliqué, que es lo que yo les decía que es un poco más complicado, que es esto, el ángulo A. Aquí está la explicación. Entonces hacen el mismo proceso, aquí forman esta fracción, luego reorganizan, luego calculan esos valores y nos dan un solo número. Ese número no puede ser mayor que 1 ni menor que menos 1, y entonces se aplican arco coseno o arco coseno en este caso, ¿no?, de ese número, y nos da el ángulo. Y ya el último, pues después de encontrar A y B,
después de que encontremos A y B, o si quieren B y C, el que quieran hallar, no importa, porque aquí se puede hallar cualquiera primero o los que uno quiera, y ya el último pues lo hallan con el método de que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados, y listo. Bueno, criterios de evaluación. Esto me lo van a enviar nuevamente a modo, de la forma en que les dije. Esta parte cometí pues el error de dejarles esto no lo vayan a trabajar, porque inclusive la fecha está mal. Esto de aquí se me pasó esto, entonces no, por favor no tengan en cuenta esto, eh, sino la fecha de envío del 1 al 5 de junio, al modo, las fotos. Yo sí les voy a hacer un quiz, pero eso se lo asignaré después, les estaré avisando con tiempo. Y listo. Si por algún motivo no comprenden muy bien, pues me están informando, y yo haría una reunión sincrónica con cada uno de los cursos, o podemos hacer una reunión sincrónica de los que no entendieron, solamente pues los que no hayan hecho el trabajo la dejaría para el viernes 5 de junio, o, o para la semana siguiente, ahí miramos. Y haría, yo creo que una sola reunión para los que no entendieron de los tres cursos. Bueno, entonces que tengan un feliz día, una feliz semana, y nos veremos próximamente.